Hola, mi nombre es Félix Palomino y juntos les vamos a hablar sobre la obra Los crímenes de la calle Morgue. El autor es Edgar Allan Poe. El género es un cuento de misterio detectivesco. La primera publicación fue en 1841. El idioma original está en inglés. La editorial se llama Grand Magazine. País de origen es Estados Unidos. Los crímenes de la calle Morgue es considerado uno de los primeros relatos de la literatura. Esto gira en torno a Auguste Dupin, quien es un detective aficionado en París. Este personaje se dedica a investigar las dos muertes ocurridas en la calle Morgue. Al introducirnos en la historia nos damos cuenta de cómo Dupin consigue resolver este misterioso caso a través de su aguda e innegable capacidad de resolver y observar. Los personajes principales son Auguste Dupin, quien es un detective aficionado conocido por su mente brillante. También está el narrador, el amigo de Dupin, quien cuenta la historia en primera persona. Madame L'Espanaye, una de las víctimas, una mujer mayor. Mademoiselle Camille L'Espanaye, una de las víctimas, la hija de Madame L'Espanaye. Tópicos relevantes: la lógica y el razonamiento deductivo, la percepción y la observación, la naturaleza del crimen y misterio. El objetivo de la presente videoreseña sobre la obra literaria Los crímenes de la calle Morgue busca un análisis crítico y profundo sobre los elementos literarios que forman parte de la atmósfera de misterio que proporciona el autor. También pretendemos fomentar la lectura y el reconocimiento de la obra literaria al destacar la valoración crítica y narrativa de las expectativas que es capaz de satisfacer la misma de una forma creativa y entretenida para los espectadores. Esta videoreseña va dirigida hacia estudiantes, jóvenes, adultos jóvenes, pero en general puede disfrutarlo cualquier tipo de público. Hola, ¿se están divirtiendo? Muy bien. Esperamos que sí, que estén disfrutando nuestra reseña, porque a continuación hablaremos acerca de la relevancia de Edgar Allan Poe y la obra seleccionada, Los crímenes de la calle Morgue. Está de más decir que la relevancia de Edgar Allan Poe radica en su notable, conocida y destacada capacidad de crear atmósferas de suspenso. Casi podemos escucharlo. Asimismo, él es considerado uno de los pioneros del género detectivesco, puesto que antes de él no existía una estructura formal para este tipo de historias de detectives, ¿sí? Y el método que él utilizó fue el método deductivo y lógico. Nosotros podemos verlo claramente en la obra Los crímenes de la calle Morgue, que tenemos justamente aquí. Ustedes pueden verla, ¿sí? Y vamos a hablar precisamente acerca de ella. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento detectivesco indudablemente significativo por ser uno de los primeros en su género. Su publicación dio los primeros pasos para futuros textos literarios como los de reconocido Sherlock Holmes. ¿Lo conocen? Tenemos también que en cuanto a la obra de Los crímenes de la calle Morgue, pues esta ha tenido una gran influencia en el cine, la televisión y numerosas adaptaciones en la cultura popular. Los crímenes de la calle Morgue, sin lugar a dudas, nos presenta una estructura narrativa y arquetipos de personajes creados por Poe que son realmente impresionantes. Nosotros podemos explorar varios temas que han contribuido a la perdurabilidad e influencia de la literatura de misterio y detectives en esta misma obra. Vamos a explorarlos a continuación. ¿Nos acompañan? Hola, mi nombre es Luz y gracias por aquella introducción del relato. Ahora vamos a profundizar en algunos aspectos claves del relato. Primero hablemos del tema principal, el cual sería el poder de la lógica y la razón. Tras una mirada general de la historia, podemos darnos cuenta que el tema principal es el uso de la lógica y la razón para resolver misterios, que, según las circunstancias que se presentan, son aparentemente insolubles. Ante esta problemática, el autor nos presenta a su protagonista, Sir Auguste Dupin, como un ejemplar de pensamiento lógico y analítico. Además del tema principal, Edgar Allan Poe nos invita a reflexionar con un subtema muy interesante, el cual es la realidad y la percepción de los acontecimientos. El autor nos expresa en su cuento con maestría cómo diferenciar la realidad y la percepción de los acontecimientos mediante juegos lógicos a lo largo de toda su trama. Además, el autor lleva al lector al siguiente nivel, al invitarle a explorar cómo las apariencias pueden resultar engañosas y cómo te puedes equivocar al fiarte de datos e informaciones superficiales. Esto se evidencia también en la obra, ya que Tamping menciona en uno de estos fragmentos del cuento, pues que la eficacia del razonamiento reside en la capacidad del pensador para comprender y replicar exactamente el pensamiento del autor de los hechos en cuestión. Aquí se ve cómo el detective realmente se pone en el lugar, ¿sí?, del homicida para poder descubrir realmente qué es lo que sucedió en la escena de crimen.
Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe es un cuento pionero protagonizado por C. Auguste Dupin, un detective aficionado. Dupin resuelve el misterioso asesinato de Madame L'Espanaye y su hija en París mediante el uso de la lógica y una aguda observación. Descubre que el culpable es un orangután que escapado que imitó el acto de afeitado, lo cual resultó en la muerte accidental de las víctimas. El relato destaca por su intriga, desarrollo de personajes y la resolución a través del razonamiento meticuloso y lógico. Algunas sugerencias para profundizar serían el análisis de personajes que examinan las características de Dupin y cómo se diferencian de otros detectives posteriores en la literatura, así como el estilo narrativo que explora el uso del narrador en primera persona y cómo afecta la percepción de los eventos en la historia. El tema del crimen y la racionalidad considera cómo Poe aborda temas como la locura, la justicia y la racionalidad en el contexto del relato. También tenemos la influencia literaria, ¿no? Que investiga cómo este cuento sentó bases para el género de detectives y cómo este influyó en otros autores y obras posteriores. Aparte, tenemos el simbolismo y la atmósfera que analiza los elementos simbólicos y la atmósfera gótica que Poe utiliza para crear suspenso y tensión en la narrativa. Entonces concluimos que Los Crímenes de la calle Morgue es una obra fundamental para entender la evolución del género de detectives y la habilidad de Poe para mezclar el terror con la racionalidad en sus relatos. Te invitamos a descubrir el fascinante mundo de Los Crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Esta videoreseña explora la brillantez de Dupin y cómo resolver un crimen aparentemente imposible. No olvides dejar tus comentarios y darle like al video si te gustó. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta obra maestra del género detectivesco. Así concluimos este análisis de Los Crímenes de la calle Morgue. Hemos explorado este misterio que rodea este fascinante relato de Edgar Allan Poe, desde sus personajes hasta su impacto en la literatura de misterio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los oscuros y enigmáticos callejones creados por Edgar Allan Poe. Hasta la próxima, y no olviden mantenerse curiosos y seguir explorando nuevas historias.